Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias. Hola, ¿cómo están? Iniciando una nueva semana con toda la energía y como les contamos, este mes estamos hablando de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de estas semanas dedicadas a la acción mundial para discutir estos temas y bueno, rumbo a una nueva Asamblea General de Naciones Unidas que tendrá lugar en septiembre, que irá nuestro presidente de la Nación y donde muchos de estos temas se van a evaluar en una cumbre dedicada al desarrollo sostenible. Como la semana pasada, tenemos hoy también 4 invitadas de lujo que nos van a compartir sus experiencias como sociedad civil, como gobierno, en el trabajo que venimos haciendo durante todos estos años por estos temas. Así que le quiero dar la bienvenida en primer lugar a Daniela Savid. Ella es de Córdoba, estamos hablando con ella de la Fundación Plurales y de la Iniciativa Regional Tierra y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ella nos va a estar contando qué es el ODS 16. También nos acompaña Agustina Carpio. Ella es presidenta y coordinadora del área DESCA de Derechos Económicos y Sociales, de IMPADE y FOCO, que es el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos. Nos va a estar contando un poco de todo, porque Agustina está en varios grupos, pero sobre todo le pedimos que nos hable del ODS 1, que es un ODS sustantivo. Y bueno, una gran amiga, Marita González, ella es coordinadora de Pampa 2030 y del equipo de Relaciones Internacionales de la CGT, que hoy tiene un acto muy importante, así que le agradecemos muy especialmente que esté aquí. Y ella nos va a hablar del ODS 8 que se vincula al trabajo. Y también estará con nosotros Adriana García, que ella es del área de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Muchísimas gracias a las 4 y muy bienvenidas a Radio Sónica. Marita, vos has sido parte de la coordinación de la mesa de vinculación de la sociedad civil de CEPAL, es decir, el área de sociedad civil de esta regional de Naciones Unidas, y hemos venido trabajando juntas durante estos años, y Pampa 2030, que es una de las organizaciones donde vos sos referente y líder, viene trabajando mucho a nivel nacional en general con toda la Agenda 2030. ¿Por qué no recordamos brevemente qué es esta Agenda 2030 y a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo sostenible? Bueno, muchas gracias María José por la invitación. Como dijiste vos, estamos en un día importante, pero estamos aquí presentes y también agradecer a las compañeras que nos digamos, que están en este diálogo contigo. Bueno, en principio la Agenda 2030 es lo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde los 193 países que conforman el Sistema de Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en el año 2015 respecto a cuáles son las metas particularmente que tienen que alcanzar los países para reducir la pobreza, terminar con el hambre, promover y hacer ejercicio de los derechos laborales a través del acceso al empleo. 7 objetivos están vinculados a lo que tiene que ver con el cuidado ambiental, tanto a nivel terrestre como a nivel submarino, como a nivel de los ríos, como a nivel de lo que es la lucha por el cambio climático. Un objetivo fundamental está vinculado a el empoderamiento de las mujeres, las niñas y las diversidades. También respecto a la salud y a la educación, y hay uno de los objetivos, que es a lo que vos te referís respecto a lo que trabajamos,
que es el objetivo 17, que trabaja 2 temas. Uno, que para nosotros como argentinos y argentinas es fundamental, que tiene que ver con lo que se llaman cuestiones sistémicas, que tiene que ver con la gobernanza mundial. Entre ellos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el sistema de cooperación internacional, y ahí particularmente los sindicatos, que es a lo que estoy representando, e incidimos fundamentalmente para, por ejemplo, la reducción de lo que son los sobrecostos en materia de deuda externa, en lo que tiene que ver con que la Organización Mundial del Comercio no genere aranceles tan reducidos que destruyan el empleo y que eso afecta directamente a los países en desarrollo. Y otro de los ejes que tiene ese ODS 17 es la participación de la sociedad civil. En lo personal, y digamos, trabajando con las 3 centrales sindicales, tanto la CGT, CTA Autónoma como CTA Trabajadores, nos pusimos de acuerdo con las organizaciones basadas en la fe, con las ONGs, con los ambientalistas, el movimiento indigenista, el movimiento feminista, para trabajar en forma conjunta y hacer el monitoreo y seguimiento de la Agenda 2030. Me gustaría, Adriana García, que nos sintetices un poco cuál ha sido el rol de Argentina en estos compromisos y sobre todo vemos que muchas de estas cuestiones se convierten en meras declaraciones o una expresión de deseos si los gobiernos no asumen y no ponen cartas en el asunto para cumplir con estos compromisos, y que también, como son compromisos voluntarios, hay países del norte global que firman los acuerdos o los compromisos, pero que después no cumplen demasiado con lo que habían comprometido. ¿En qué punto nos encontramos? ¿Qué análisis hace el gobierno argentino de la evolución de estos compromisos de desarrollo sustentable? Bueno, buenas tardes a todas. La verdad que un gusto compartir esta especie de panel virtual que estamos generando. Desde el gobierno, nosotros como Consejo de Coordinación de Políticas Sociales tenemos justamente a cargo la Agenda 2030 y lo que venimos desarrollando a lo ancho y a lo largo de todo el país es justamente lo que se refiere a la territorialización de la Agenda 2030. Vamos tratando de que cada municipio, cada organización no gubernamental, cada universidad, cada ámbito académico por ahí, sin ser universidad, pueda llevar adelante la agenda, pueda llegar a su público para que los 17 objetivos de esta agenda puedan ser conocidos y desarrollados o empezar a tratarse por... Perdón, que por ahí parece que se me corta, por la mayor cantidad posible de personas. Les pregunto, Daniela, Savid, Agustina, aparentemente, y según lo que nos informa CEPAL, en nuestra región hay un retraso muy importante en el cumplimiento de estos objetivos, y nuestra región, América Latina, recién estaría logrando para el 2030 un 25% de los compromisos asumidos en temas tan importantes como los ODS vinculados a lo social, en donde Argentina en muchos ODS siempre ha tenido ventajas comparativas, por ejemplo en educación, pero hay ODS donde verdaderamente el golpe de la pandemia y un montón de circunstancias también nos dificultan, y sobre todo el endeudamiento externo. Agustina, ¿el ODS 1 a qué refiere y en qué estamos con el ODS 1? Bueno, ¿qué tal todas? Gracias por invitarme. Nos conocemos, así que hola a todas. Nada, bonito tema me ha tocado el de pobreza, justamente en el marco que dijiste, pandemia, pospandemia, metas imposibles. La agenda sabemos bien que es muy cuestionada por los temas de las metas a alcanzar, que son un poco altas, ¿no? Con una vara muy alta. El ODS 1, así como el de desigualdad, que también es un punto que trabajamos mucho desde IMPA, desde FOCO, para mí creo que son muy importantes a tener en cuenta, sin dejar de solapar los demás ODS que son transversales, de por sí género, medio ambiente,
y otros tantos, así alianzas también, obviamente, como decía Marita, que es muy importante, es necesario atravesarlos para evaluar el tema de la pobreza en sí, ¿no? A ver, durante la pandemia también sabemos que ha sido importante el tema de los planes sociales, durante el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, pero estos planes de asistencia como que, a mi entender por lo menos, se mantuvieron y hoy por hoy no conforman una política pública coherente ya de por sí, sino que parecen más paliativos que tenemos. Más aún, bueno, en pleno cambio de gobierno, se retira uno, entra otro, hay incoherencias y hay una sensación de desazón de lo que va a suceder, y la pobreza a ello todo, bueno, sigue creciendo, sigue arraigándose, e inclusive es aún ya casi es como que es inerte a todo, nos cuesta despegar mucho, desarraigarnos de esa pobreza estructural que tenemos ya, hoy por hoy como argentinos. Creo que hay que, bueno, ir desilvanando todo muy de a poco, para poder llegar a superar este enclave que tenemos, que es la pobreza estructural. Querida Daniela Savid, ¿qué pasa con los ODS ambientales y en particular con el que vos venís trabajando de la tierra? Porque la Argentina siempre se dice que es rica y que podríamos alimentar a todos los argentinos y argentinas, y eso sería también una manera de acabar con la pobreza. Hola María José y compañeras, gracias por este convite. Sí, así como lo mencionás, sabemos que América Latina tiene un patrón agroexportador que se expande cada vez más a costa de muchos tipos de sistemas, pero por ejemplo uno de los más importantes que es el boscoso. Y retomando tu pregunta de cómo estamos, si bien algunos indicadores, algunas metas han avanzado un poco, pocos puntos porcentuales como quisiéramos, pero han avanzado, otros han ido en retroceso. Y por ejemplo, leí hace poco un informe, uno de los últimos que salieron respecto a las metas de ambiente, medioambientales, que nos contaban de que hasta el 2000 los eventos extremos climáticos en países de América Latina eran 28 por año y afectaban aproximadamente a 4 millones de personas. Después del 2001 hasta el 2021, o sea, no sabemos bien qué pasó estos últimos años, que seguramente han empeorado, los eventos climáticos han llegado casi al 60 por año y afectan casi a 8 millones de personas, o sea, más del doble en 10 años, ¿sí? Entonces, esto también responde a una falta de política que gestione los recursos ambientales de manera sostenible, incluyendo a las comunidades, sobre todo, que son quienes saben cómo poder producir alimentos sanos, de calidad, al mismo tiempo que se cuide el ambiente, al mismo tiempo que preservamos la biodiversidad. Entonces, la Agenda 2030 en ese sentido y los ODS que están vinculados a la tierra, el 15, por ejemplo, nos dan también una especie de receta, no es solo un eslogan lindo y una meta, sino también tenemos indicadores y tenemos un sistema que quienes quieran contribuir a este ODS podrían leerlo, podrían ver y entender de qué estamos hablando, ¿sí? Si profundizamos en este tema del ODS 15, por ejemplo, hay como factores muy claves que pidan en los ODS, ¿no? Uno tiene que ver con el stock de carbono, que eso viene dado por la cuestión geológica, entonces no podemos hacer mucho, ¿sí? Pero otros dos factores están vinculados directamente con las políticas públicas que podemos desarrollar y acciones que puedan hacer desde todos los sectores, porque los ODS no están solo vinculados al gobierno, sino también al sector empresarial, al académico y a la sociedad civil, por supuesto. Y estos otros dos elementos tienen que ver con la cobertura vegetal, ¿sí? Tienen que ver directamente con la deforestación y con el cambio del uso del suelo o con la productividad de la tierra. Estas dos cosas sabemos que han sido cruciales en el último tiempo en nuestro país y en nuestra región. No solo el cambio de uso del suelo con el corrimiento de la frontera agroecológica o agrícola, sino también con el avance de los emprendimientos inmobiliarios que van a costa de esos cordones verdes que teníamos antes. Teníamos porque ya casi en las provincias no existen ese cordón verde, ¿no? Ya cada vez más está más minado de emprendimientos inmobiliarios. Y bueno, en cuanto a la cobertura vegetal, lamentablemente la deforestación ha avanzado, no solo en nuestro país, sino en toda la región.
se puede ver de que ha mejorado algunos países donde el bosque o la parte de Amazonas o de bosque de cada país se ha integrado a una zona protegida. Sí, pareciera que la manera de preservarlos es colocarlos en zonas protegidas. Todavía no encontramos una manera donde podamos producir cuidando ese ambiente o cuidando ese bosque. Marita, dos preguntas. La primera es, ¿qué va a ocurrir en Nueva York en esta cumbre de los ODS, donde supuestamente estamos mirando qué se avanzó y cuál va a ser el futuro? Bueno, en principio es la cumbre de medio término, esto es lo primero que hay que decir. Es decir, no es una cumbre donde los estados informan, porque los estados informaron en julio. En el caso de Argentina, informó el año pasado, igualmente este año hizo un informe, no, digamos, voluntario, porque de alguna manera el Estado argentino ya había informado el año pasado, pero lo que sí es importante es que esta cumbre de septiembre define esto que estaba planteando bien Daniela y que vos empezaste, es decir, bueno, estamos llegando, la verdad es que estamos muy lejos de alcanzarlo. Y esto tiene que ver no solamente con el punto de partida, que para muchos estados como el nuestro era bastante complicado, sino también con que la pandemia y los cambios climáticos y particularmente la guerra, sobre todo la guerra que se da en Europa, porque en realidad como guerras hay muchas, pero efectivamente la que más impactó en el precio de los alimentos y en lo que es transporte ha sido la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, en función de eso, digamos, lo que vieron todos los estados, y de hecho Naciones Unidas lo ha planteado así como diagnóstico, y vos lo planteabas desde la CEPAL, es que se han logrado aproximadamente entre un 20 y un 25%, y en algunos objetivos, como el tema de reducción de las desigualdades, que es uno de lo que todavía no hablamos, que es, digamos, el objetivo 10, básicamente hemos tenido un retroceso mucho más de lo que nos daban los datos o el diagnóstico cuantitativo y cualitativo en el año 2015. Aquí, digamos, lo que hay son presiones de algunos estados para plantear que se unifiquen de alguna manera ciertos objetivos, y otros que dicen que no, bueno, esto es digamos, es un compromiso que han tomado los estados. Daniela lo decía perfectamente, los estados significa no solamente el gobierno de turno, sino que esto se transmite independientemente del gobierno que esté en ejercicio de la administración pública en su momento, y además también con las organizaciones de la sociedad civil, y esto incluye a todos los actores. Entonces, en función de eso, lo que se está haciendo es una revisión de, bueno, si se va a determinar una forma de trabajo distinto para poder alcanzar y acelerar la década de acción, así como se le llama, o si efectivamente se impondrán otras fuerzas más conservadoras que en realidad plantean que la Agenda 2030 estuvo a lo mejor planteada mal desde primera instancia. Esto esperamos que no ocurra así, porque efectivamente esto podría ser muy complicado, ya que, digamos, Argentina tiene un fuerte compromiso multilateral, y eso es independientemente del gobierno que tengamos. Digamos, Argentina es desde su propia historia multilateral y claramente asume los compromisos internacionales. ¿Es posible, Agustina Carpio, avanzar en los ODS sociales en un contexto de tan fuerte endeudamiento de la Argentina? ¿Qué se plantea desde la sociedad civil en relación a este tema? ¿No debió asumirse una actitud más proactiva en la discusión con los organismos internacionales, o plantearse a nivel internacional que no puede pagarse una deuda violando derechos humanos? Esto condiciona en gran medida muchos de los ODS que tienen que ver con la generación de empleo, con algunos de los ODS sociales. Y sí, claramente, José, como lo dijiste, bueno, el tema del endeudamiento profundiza todas estas cuestiones porque no hay financiamiento, por ende. O sea, desde organismos de Naciones Unidas se están achicando los espacios, además de participación de la sociedad civil. La sociedad civil en todas estas agendas siempre debiera participar en concordancia con los gobiernos de turno, porque son agendas de Estado
pero corren por cuenta del gobierno de turno, obviamente. Y sí, claramente estamos, bueno, como decían todas las compañeras acá, la pandemia arraigó todo mucho más, hizo que retrocedamos un poco, avancemos un poco menos de lo que queríamos en otros puntos, en otros ODS. La pobreza y la desigualdad atraviesan, como decía antes, todos los ODS, por lo cual los factores que incumben en ellas tienen que ser correlativos a todos los demás ODS. En cuanto a género, la pobreza, mujeres pobres, la migración, el medio ambiente, bueno, y todo. Es una agenda ambiciosa, muy ambiciosa, se ha vuelto más ambiciosa con tanto retroceso que hemos tenido, también lo decían las compañeras, el tema de la guerra, todo lo que sucedió, ha hecho que nos cueste aún más como sociedad y como sociedades del mundo entero, de los países comprometidos con esta agenda, a superar todos estos conflictos, ¿no? Por algo requiere mucho trabajo y, bueno, mucha participación de todas y todos y social, ¿no? A mí, la verdad que hay muchos ODS que no me parecen tan ambiciosos. Decir que acabar con el hambre no me parece ambicioso. Creo que al contrario. Digamos, son como los pisos básicos de derechos humanos y que ya venimos de un arrastre de los objetivos, ¿viste? Del milenio. Venimos arrastrando buenas intenciones. Y además, a mí me parece, y en esto le quiero dar la palabra a Daniela Savid, ¿es posible lograr mejor igualdad, acabar con la pobreza, si no hay un cambio paradigmático, sistémico, que nos saque de un modelo de mal desarrollo capitalista, extractivista, patriarcal? Bueno, Luber, qué pregunta. No, yo creo que no, claramente. Este sistema de por sí ya está basado en extraer y utilizar a nuestra necesidad y sin pensar más allá, ni siquiera pensar el futuro, sino pensar el impacto que tiene, ¿no? Sin embargo, en este contexto que es muy difícil, porque nuestro sistema por el momento no va a cambiar, entonces creo que hay que tratar de buscar soluciones que se adapten y que puedan encontrarse dentro de lo que ya estamos viviendo y lo que estamos vivenciando desde hace tantos años con gobiernos y con políticas, no estoy hablando a nivel argentino, sino mundial, basadas en el extractivismo. En este sentido, nuestra iniciativa trabaja tanto sobre los derechos a la tierra, porque ese es el punto de nuestra propuesta, que las personas puedan permanecer en sus territorios, que puedan producir sus alimentos, que puedan conservar la biodiversidad y la cultura, y porque además viene siendo una demanda de la agenda política de estas organizaciones, que tienen que ver además con un montón de otros problemas que a veces no les mencionamos, como son los defensores ambientales. Ahora el Acuerdo de Escazú, por suerte, lo trae, le pone luz y le pone derechos y obligaciones, pero es algo que no lo mencionábamos, que quizás creemos que no tiene efectos. Por ejemplo, acá en Argentina, mucha gente cree que no hay problemas vinculados a estos extractivismos y demás a nivel de violencia y demás, ¿no? Y lo hemos vivido hace poco en una provincia en el norte de Argentina. La semana pasada un compañero indígena murió por defender su territorio. Entonces, defender esos territorios es defender la seguridad alimentaria, es defender la paz. Yo creo que ese puede ser una salida a este problema, ¿sí? Pensar en soluciones que estén basadas en la naturaleza, y que esas soluciones sean con justicia social y de género específicamente, va como que equipara un poco todos los años de desastre que venimos haciendo. Pensar en soluciones que involucren a las personas que están viviendo, ¿sí?, en esos territorios, que involucren a las ciudades, y que ganemos todos, no solo un sector que es el que siempre ha ganado, el que ha tomado las decisiones, el que se ha visto beneficiado. Quizás necesitamos dividir esos beneficios y que todos salgamos ganando. Al menos puede ser un poco idealista, pero pienso que puede ser una solución o un camino para poder avanzar y detener un poco esta situación, porque cada año, cada informe que leemos en las Naciones Unidas es un poco más preocupante. En cuanto al hambre que estaban hablando recién, un indicador bueno es el de pobreza extrema. Se ha reducido en los últimos años y todos hemos festejado, que bien, de la pobreza extrema, gente que vive con muy pocos dólares al día.
Sin embargo, la pobreza, el nivel de pobreza ha aumentado y es un tema en nuestra región, lo mencionaban la CEPAL la semana pasada, de que lo que más preocupa es la seguridad alimentaria, es la pobreza y que, bueno, de alguna manera tenemos que cambiar cómo hacemos el abordaje. Y si no incluimos a las comunidades campesinas, indígenas, agricultores familiares, no solo estoy hablando de las indígenas, sino de todos los sectores, esto va a ser imposible avanzar. Justicia social no es posible sin justicia ecológica, sin justicia de género, van de la mano. Y para esto, Marita, en tu caso y en el caso de la representación de los y las trabajadores en este debate, qué importante el involucramiento de los y las trabajadoras en los temas que tienen que ver con la transición energética, con los cambios de las nuevas tecnologías en los modelos de producción. Digamos, un ámbito del sindicalismo donde, bueno, a veces hay resistencias, pero también hay grupos que lideran proyectos de cambio. Me pregunto, de cara a las próximas elecciones, ¿no?, donde hay candidatos que ponen en duda el valor de la representación sindical o el derecho a la protesta o los derechos sociales. ¿Cómo imaginás seguir con este debate del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 en este contexto? Bueno, qué pregunta, como Daniela, es muy amplia, no, muy amplia, pero también, digamos, muy pertinente. A ver, la primera cuestión es el tema de la vinculación entre pobreza y trabajo decente. No hay posibilidad de que efectivamente podamos reducir la pobreza si efectivamente no existe trabajo digno, lo que nosotros llamamos trabajo digno y que a nivel internacional se dice trabajo decente, pero que tiene que ver con que, por ejemplo, no haya trabajadores pobres. Y nosotros hoy tenemos el 50% de los trabajadores y trabajadoras que son informales o trabajan en la economía social y solidaria y popular. Esto es importante decirlo. En la Argentina, digamos, 3 de cada 10 trabajadores y trabajadoras están dentro de la economía social y solidaria y popular, que es lo que Daniela decía, por ejemplo, entre ellos la agricultura familiar, y hay que tener hay que tener políticas específicas para cada uno. Lo que hoy llamamos clase trabajadora no es lo mismo que cuando hablábamos la clase trabajadora, digamos, a mediados del siglo XX, y eso el sindicalismo argentino lo tiene claro. Lo mismo con el tema de la relación de la transición energética. Para eso el movimiento sindical estableció a nivel internacional y pudo lograr, luego de muchos debates, el tema de la transición justa. ¿Qué es eso de la transición justa? Es que no se le exija a los países en vías de desarrollo que la reducción, digamos, de su industrialización basada, como decía, en el extractivismo o en el industrialismo más clásico, lo mismo que a los países desarrollados que ya hicieron su revolución industrial, que ya lograron alcanzar niveles de industrialización muy amplia. Me parece que este es el primer elemento. Segundo, no hay posibilidad de transición energética si no hay una combinación con el movimiento sindical, que son los que se preparan para poder hacer estos cambios de técnicos y cambios de instrumentos y cambios de organización del trabajo para generar una economía sostenible y ambientalmente justa. Así que en ese sentido, el movimiento sindical argentino está a la vanguardia, digamos, de ese trabajo, y ya no hay ningún debate sobre el tema, digamos, y creemos en el tema de lo que mal llamados empleos verdes, pero que llamamos empleos sostenibles. Respecto a lo que se plantea a nivel político, nos preocupa no solamente, digamos, el tema de que se niega el tema de la representación sindical, sino también se niega, por ejemplo, los derechos de las comunidades indígenas, también se niega el tema del cambio climático. Y acá agregar algo de lo que dice Daniela, dice, no solamente el instrumento como el Acuerdo de Escazú, sino hay instrumentos que son vinculantes en la Argentina. El Convenio 169 para las comunidades indígenas implica que a nivel nacional sí o sí tenés que hacer una consulta antes de una reforma de tipo constitucional como la que se dio en Jujuy y como la que se dan en muchas provincias del norte, y para eso tienen que utilizar, digamos, el mecanismo para comunicarse con los sindicatos, porque somos los que trabajamos con la OIT y los que podemos hacer las denuncias a nivel internacional para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Me quedaron más cosas, pero creo que es muy largo. No, me gustaría que puedas completar la segunda parte de la pregunta, que era de cara a las futuras elecciones, con algunos candidatos poniendo en duda
digamos, la importancia de la organización sindical, el derecho de protesta, cómo encaran este tramo, más allá de hacer campaña por otro candidato. Primero y principal. Digamos. Es muy importante pensar en la sociedad que nos escucha, que está bombardeada por estos mensajes. Entonces, ¿en qué le cambia la vida a las personas, esas que vos decís que hoy no están, que no son parte del trabajo formal, que están precarizadas o que son los emprendedores, pymes, qué sé yo? Entonces, se baja la retención de ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, pero tal vez hay algunos que la están remando como un emprendedor o como un pyme. ¿Cómo esto beneficia a la sociedad en su conjunto? ¿Por qué es tan importante tener un nivel de trabajadores que tenga un buen estándar de reconocimiento y cómo tracciona eso para arriba a todos? Uh-huh. Sí. Bueno, es bastante amplia la pregunta, pero una de las cosas que uno podría plantear es que efectivamente, digamos, seguimos teniendo una gran cantidad de trabajadores que son asalariados. El tema es que generalmente no están, digamos, no, o son informales, pero eso no significa, digamos, de que, digamos, son las organizaciones sindicales las que representan, así como lo es también, por ejemplo, los representantes de la economía social, solidaria y popular, los que representan y que pueden incidir para que esos salarios y que esas retribuciones, como vos dijiste, en los pequeños emprendedurismos puedan subir, puedan crecer y puedan desarrollar su calidad de vida a través de ingresos y de un trabajo decente. Esto es lo primero que uno puede decir, es decir, sin posibilidad de libertad sindical, digamos, si no hay libertad de asociación, y eso vale tanto para los sindicatos que conocemos históricamente como las otras formas como la UTT o como la CETEP o como la UTEP, o sea, si no hay esa libertad de representación, que es lo que algunos candidatos están planteando de reducir el papel de los sindicatos, si no hay esa forma de organización, llámale, digamos, organizaciones sociales, como quieras, no hay posibilidad de que efectivamente se pueda hacer reconocer la voz y con eso los derechos de los trabajadores y trabajadoras independientemente de su relación contractual. Esto es lo primero que uno tiene que decir. La segunda cuestión es que claramente estamos trabajando directamente en territorio, en todas las organizaciones, en todas las fábricas, en todas las escuelas, en todas las universidades, en todos los espacios para esclarecer esto. En realidad, digamos, si Argentina logró en algún momento algún grado de desarrollo es por la fortaleza de sus organizaciones sindicales y de todas las organizaciones de la sociedad civil, no solamente sindical, y esto tiene que ver con su fortaleza desde la sociedad. Entonces seguimos siendo, como decimos nosotros, una comunidad organizada que vamos a luchar para defender los derechos de trabajadores, trabajadoras y del pueblo en general. Agustina, en la misma línea, desde la sociedad civil, viendo el informe voluntario de Argentina, desde nuestra perspectiva, ¿en qué ODS se avanzó, en cuáles no? ¿Qué pensamos desde la sociedad civil? ¿Qué estamos pensando? Bueno, justamente como INPADE elevamos un informe que ahora se vincula justamente con la campaña que se hace, como bien decía Marita, en esta mitad de término, se presenta en julio los informes, y ahora es una campaña que impulsa un poco más la Agenda 2030 y los ODS, ¿no? Bajo revisión, que decía antes, bueno, esta campaña transcurre del 14 al 24, 25 de septiembre, que son los días de acción que se fomenta mucho la agenda, allá en Nueva York principalmente, en paralelo con la Asamblea número 78 de Naciones Unidas. Si no estoy mal con los números, creo que es la 78, sí, de jefes de Estado. Ahí, bueno, yo no soy especialista en el tema, pero en tema de agua y saneamiento se avanzó un poco, en tema de energía también con las cuestiones de inversiones eólicas y todo se avanzó un poco. El tema del 17, que es un ODS que siempre se revisa, con todo el tema de la deuda y financiamiento, se redujo bastante. Y bueno, y luego la transversalidad que decía antes que siempre hacemos,
desde INPAE para evaluar todas las metas y los ODS, es el tema del género, de cómo atraviesa todas estas temáticas al género que decimos mujeres y LGTBIQ+. Bueno, de hecho, dentro de la ONG digamos, que coordino, que dirijo, trabajamos mucho en el ODS 5, donde aplicamos todo el tema de cómo vos incursionar en el tema de ir metiendo en territorio una agenda tan como decíamos antes, tan ida a veces de la realidad misma del territorio, de las problemáticas mismas del territorio. Entonces, bueno, cómo llevar eso tan gigante a terreno. Las capacitaciones que hacemos como Pampa también, bueno, Marita puede contar muy bien, de promotores de ODS, también lo hacemos un poco desde nosotros, desde INPAE, desde la organización, con el ODS 5 mucho, y con el 10, el de desigualdades. Básicamente con el de género, que es un área que trabajamos mucho, con el tema de los derechos humanos básicos y fundamentales que tenemos todas las personas. Bueno, así que creo que me fui un poco por los hilos, perdón. Bueno, Daniela, te pregunto, si tuvieras que proponer desde los ODS que vos trabajás, al gobierno nacional, a las autoridades, poner el foco y empujar para cumplir y para avanzar en el desarrollo sostenible, ¿cuáles serían las acciones paradigmáticas que vos creés que deberían llevarse adelante? Bueno, María José, un poco lo comenté anteriormente, porque eso creo que es el caballito de batalla. Primero, implementar un manejo forestal con criterios de sustentabilidad, que nos permita producir alimento, que nos permita producir la tierra también, ¿por qué no? Con inclusión de las personas y de todas las partes interesadas, que también es una idea de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Creo que es necesario buscar alternativas y darle curso ya. Por ejemplo, algo que vinculado al último informe que hizo Argentina en el Foro Político de Alto Nivel, nosotros vimos con mucho agrado que a partir de ahora se empezaron a incluir metas que antes no estaban incluidas, que tienen que ver con la gestión de la tierra, que tienen que ver con el cambio climático. Como decía Marita, el gobierno asumió un tipo de gobierno en el 2015, después cambió, y se agregaron estas metas, y creo que es un camino por donde hay que hacerlo política de Estado. No dejar de pensar que porque hacemos un programa de que va a producir bosques o que vamos a resolver el problema, o porque los agricultores familiares ahora pueden tener monotributo. No, tiene que ser política de Estado junto con otros grandes ejes. Mientras no pongamos al medio ambiente como transversal a todo, como lo hemos hecho, como se ha logrado con la cuestión de género, por ejemplo, en muchos ámbitos se ha logrado esto, lo mismo tiene que pasar con lo ambiental. Entonces, creo que es necesario desde la nacional hacia las provincias empezar a implementar planes de manejo, espacios de participación ciudadana, consensos sociales, aplicar la normativa que existe, que es enorme en materia medioambiental. Tenemos una normativa hermosa y no se aplica, incluso el mismo que mencionaba Marita. Este debate de los objetivos de desarrollo sostenible se lleva adelante a nivel global con este sistema de gobernanza donde están sentados a la mesa no solo los estados, sino la sociedad civil y también las empresas. ¿Cómo imaginás vos? Porque acá en la acción que vos ponés en juego, me parece que alguien tiene prendidas dos, ok. Entonces, en la transformación que vos propones hay intereses creados que cruzan, y obviamente en un país donde las empresas alimentarias son monopólicas y tienen todo un sistema de agroindustria donde estamos comiendo comida realmente contaminada por agrotóxicos o animales que comemos que comieron comida con agrotóxicos. Bueno, ¿cómo se desmonta este sistema? Obviamente estamos hablando de una transición, esto no cambia de un día para el otro, pero es necesario también que se perciba la necesidad de un cambio desde los propios hoy monopolios del sistema. ¿Eso es posible o el Estado tiene que regular?
No, a ver, pasa que en esa mesa que vos mencionás justamente no están sentados todos los actores. De hecho, esas mesas en lo fáctico no existen, digamos. Hay convenios que se hacen de manera bilateral o a veces se involucra a otros sectores, pero siempre beneficiando lo mismo y los mismos ganando y buscando el rédito, sobre todo económico, ¿sí? En esa mesa no están sentadas, porque si estuvieran sentados todos los actores, incluso el ciudadano común que quiere dejar de comer cosas contaminadas, o ahora con la ley de etiquetado vemos también que estábamos comiendo cosas que ni creíamos, que no sé, el yogur tiene sal, entonces un hipertenso ya no puede comer yogur, bueno, o sea, piensa ese tipo de cosas, no están sentadas en esa mesa porque, bueno, no está el interés o no está la decisión política de hacerlo, pero ahí de nuevo la ciudadanía toma su rol y la sociedad civil debemos tomar nuestro rol de involucrarnos y exigirlo. Por eso cada vez a estos grupos que están aliados y que están consolidados en un poder, cada vez se les hace más difícil poder llevar adelante algunas cosas, ¿sí? Esto que se mencionaba antes del convenio 169, que no se aplica en todos lados, en todas las comunidades, y no se aplica, pero cada vez le cuesta más que no se aplique. O cuando no se aplica, a determinada empresa no la aplica o la aplica de manera simbólica, se denuncia, se sale, se defiende, se lo pone, digamos, ya no queda tan encubierto como antes. Entonces creo que de a poco la sociedad se va empoderando, la sociedad civil se va empoderando, la gente empieza a organizarse y empieza a combatir esto que se nos daba por hecho, algo que, bueno, que nadie nos preguntaba ni nos involucraba. Bueno, creo que es el caminito lejano, va a ser una transición, no lo veo posible a corto plazo, pero sí también tendrá que ver con las decisiones que tomemos como ciudadanos, ¿no? También volviendo a las elecciones y al contexto de fin de año, hay a este punto, creo que podríamos estar mucho peor, creo que hemos avanzado en algunos aspectos y hay que fortalecerlos a esos aspectos. Insisto, nosotros con nuestra fundación y en el proyecto, en la iniciativa con la que trabajamos, vemos que cada vez se recibe más, se logra más ser escuchados, se reciben más las denuncias. ¿Y por qué? Porque la sociedad se organizó. Nosotros empezamos a hacer informes, la gente empezó a hacer informes, se presentan, se pide una rendición de cuenta, se involucran, no sé, actualmente podríamos decir cuáles programas no se aplican en el territorio, cuáles las reformas legislativas no se están llevando adelante o no han tenido éxito. Digamos, tenemos información, tenemos propuestas y lo importante es ahora que nos escuchen y que nos hagamos escuchar como un grupo también importante y también que toma decisiones junto con los otros. Agustina, en estos tiempos difíciles donde la democracia representativa cruje cuando, no sé, se hacen reformas constitucionales como fue la de Jujuy, contrariando la voluntad popular, o algunos casos donde vemos que hay candidatos y candidatas que dicen o plantean cosas que básicamente pueden llegar a ser inconstitucionales. ¿Cómo se puede promover esta participación ciudadana y cómo promover la credibilidad ciudadana en estos mecanismos? Es muy importante convocar a la gente siempre, como decían antes, a los diferentes espacios, pero no siempre se la convoca a la gente a los diferentes espacios de toma de decisiones, básicamente, y de generar políticas públicas. Como decía bien Daniela, hay mucha política pública instalada y esperando a ser ejecutada y ser aplicada. Uno es importante, que creo que mencionó Marita, no sé si mencionó, no recuerdo, es el ODS 16 justamente, porque necesitamos estas instituciones sólidas que nos convoquen y nos respalden a concretar todos estos ODS, objetivos, metas que tenemos por delante. Más allá de la Agenda 2030, también creo que Daniela habló de otras agendas, hay muchas, habló del Acuerdo de Escazú justamente, están las directrices de la OCDE, son muchas, el convenio 169, hay muchos convenios y agendas que nos convocan a preservar los derechos humanos, a poder consolidarnos como sociedades y defenderlos y saberlos, pero necesitamos de respaldos, necesitamos instituciones sólidas, necesitamos financiamientos, necesitamos conocimiento de toda la población, de todas estas temáticas en sí. De hecho, para poder elegir y saber, ¿no?
Creo que así es la forma de avanzar. Pero bueno, en el contexto que ya expusimos todas, se ha hecho cada vez más difícil, digamos. En la pandemia, pospandemia, endeudamiento, Fondo Monetario y demás, etcétera, que tenemos. Marita, me gustaría tus reflexiones de cierre, sobre todo pensando para adelante, ¿no? Pensando para el futuro, pensando con un optimismo racional, pero también con la potencia, con la fuerza, cómo poder articular en nuestra región, en el Mercosur, en el Foro Social, en todas las instancias que nos ofrece la región, CELAC, los espacios donde podemos empujar estas agendas y sobre todo, bueno, amortiguando ahí cuando un país va para atrás, otro va para adelante y nos podemos ir dando la mano, sobre todo desde las sociedades civiles. Nos pasó cuando en Brasil gobernaba Bolsonaro, nos pasa cuando cuestionan la Constitución en Chile, pero vamos amortiguando los impactos y el resultado siempre tiene que ser salir para adelante, ¿no? ¿Qué políticas hay que proponer de cara a los nuevos vientos que correrán? ¿Qué le deberíamos exigir a los gobernantes que sean electos en octubre o en diciembre que asuman? ¿Qué pensás? Bueno, la primera reflexión cuando vos contabas así, digamos, si hablabas del Mercosur, era una anécdota, y es que cuando en el 2001 Argentina cae en su peor crisis, más conocida, en el 2002 asumía Lula en el gobierno y él asumió con un compromiso y todo lo que le compraba al resto del mundo asumió y se comprometió a comprárselo a Argentina. Argentina no hubiera salido de la crisis del 2001, digamos, si no hubiera sido, obviamente por el esfuerzo del pueblo argentino, pero también porque tuvimos a un socio y ese socio se llama Brasil. Esta es la primera que uno no recibió ni de Estados Unidos, ni de Israel, recibió de Brasil. Y esto es lo primero que uno puede decir. Lo segundo es el tema de la gobernanza global a la cual hacía referencia Daniela y respecto al tema del sector privado y los empresarios. Yo solo quiero hacer una recomendación y es que quiero a los empresarios en la gobernanza global, porque cuando no están en la gobernanza global, ellos deciden normas privadas a nivel, digamos, sin consultar a nadie, incluso sin consultar a los estados. Veamos lo que ocurre en este momento en la Argentina, cuando un juzgado en Estados Unidos, ¿no?, decide sobre el tema de la privatización de YPF. Entonces tengamos cuidado con la privatización a nivel global del sistema de gobernanza, porque los países menores o los países en desarrollo como el nuestro tienen mucho que perder. Esto es lo primero que quería decir. Así que, hago un paréntesis chiquito ahí. Estuve en un seminario fantástico organizado por la Escuela de Gobierno de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, que el eje conductor del evento tenía que ver con la energía y las falsas transiciones energéticas, pero que vino gente de todas partes del mundo, que plantearon como una agenda muy importante en términos de lo que nos pasa como América Latina, le está pasando también a África y otros países del sur de Asia. Y sobre todo, un grupo muy interesante que está haciendo investigaciones sobre todo los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de libre comercio en nuestra región, y que básicamente mostró las estadísticas de que todos estos tratados someten, y una serie de tratados que venimos suscribiendo nos someten a la dinámica del CIADI, que Argentina es el país del mundo que más demandas tiene ante el CIADI, pero que además lo que planteaban ellos es que nos convendría salir de este sistema, porque es un sistema donde los jueces que deciden en realidad juegan no son imparciales, juegan para el otro bando. Entonces es muy difícil de esa manera tener una instancia de gobernanza global equilibrada si no hay imparcialidad. Y sobre todo yo creo que tenemos que volver a impulsar
el Tratado de Empresas y Derechos Humanos, que viene muy lento, que hace 10 años se está empujando, pero que eso sí podría establecer algunas reglas de juego un poco más firmes, porque si no, aunque estén sentados a la mesa, es mejor que estén que no estén, pero igual siguen cortando el bacalao, diría. Bueno, te dejo, Marita, seguir. No, sí, el tema es que los tratados de libre comercio de segunda generación, directamente, como por ejemplo el TTIP, el Tratado Transpacífico, o incluso el preacuerdo, porque no es un acuerdo, de la Unión Europea-Mercosur, está directamente escrito por las empresas, y esto hay que decirlo, es decir, una cosa es que los estados, conjuntamente con algún tipo de presión, como decía Daniela, que pueda hacer la sociedad civil, haga un tratado, digamos, de acuerdo de asociación, y otra cosa muy distinta es que las empresas se sienten y establezcan sus propias normas. A eso es lo que uno tiene que, por eso digo, porque se habla también de la Agenda 2030 como una agenda, no sé, de la socialdemocracia internacional y qué sé yo, y no, y, digamos, si uno dice, ¿es una gobernanza imperfecta? Sí, muy imperfecta. Empecemos por el FMI, digamos, es muy imperfecta, empezando por el Banco Mundial. Es muy imperfecta por el Consejo de Seguridad, donde solamente hay 7 naciones que participan, ¿no es cierto? Y que nosotros sabemos, a veces participamos cuando nos deja nuestro socio mayor, nuestro primo mayor, digo yo, que es Brasil. Digo, entonces esta cuestión, digamos, sí, pero la alternativa es la no gobernanza. Y cuando no hubo gobernanza en el mundo, tengamos en cuenta que estamos hablando de la década del 30, digamos, hubo en realidad una guerra atroz, digamos, una guerra mundial. Entonces digo, hay que ir hacia una gobernanza mejor, y eso es lo que vos decías, veamos, digamos, bueno, prospectivamente, ¿qué queremos? ¿Por qué luchamos como organizaciones de la sociedad civil? Para que haya una gobernanza mejor, con mayores voces de la sociedad civil, como decía Daniela, como decía Agustina, digamos, y que realmente además sean vinculantes, porque una cosa es que a mí ya no me sirve a esta altura de que nos vengan a decir, a ver qué dicen los sindicatos, a ver qué dice la sociedad civil, si efectivamente después no hay, digamos, una rendición de cuentas, una mayor transparencia. Y además la gobernanza hoy no puede ser la misma que la de finales de la Segunda Guerra Mundial. Hoy están emergiendo, digamos, como el caso de los BRICS, o como el caso, digamos, de la importancia de la CELAC, a la cual vos hacías referencia, que tienen una voz distinta y que tienen mucho más para decir que a lo mejor la vieja gobernanza, que estaba más centralizada en Europa y Estados Unidos. Hoy la primera economía mundial es China, digamos, nuestro principal, digamos, exportaciones son a China, la India, Brasil, en cuarto lugar a veces Estados Unidos, en quinto o sexto es la Unión Europea. Bueno, ¿qué tenemos más para decir? Los países en desarrollo tenemos muchas más cosas que decir, y creo que también desde la sociedad civil, porque nos organizamos de forma distinta, digamos, digamos, desde la propia teoría se plantea, no podemos hablar desde la forma de la gobernabilidad de los países del norte como lo que nosotros entendemos. Por ejemplo, la Agenda 2030 habla de Estado de Derecho, nosotros queremos que hable de libertades civiles, libertades políticas, y que hable directamente de la democracia, porque es lo que está en peligro en este mundo actual, que vemos que hay muchas restricciones, no solamente de los espacios de la sociedad civil, sino también a las libertades más fundamentales y los derechos humanos. Qué importante lo que decís, Marita, y con esto me parece que es un muy buen cierre, agradeciéndoles muchísimo la participación a las 4. Quiero recordarle a quienes nos están viendo que en nuestras redes sociales después pueden encontrar este programa y otros de los que hicimos durante este mes para hablar de la Agenda 2030 y de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sobre todo que vamos a estar en Misiones con el Observatorio de los ODS hablando de cambio climático, y que vamos a estar en Panamá en la reunión del Foro de Defensores y Defensoras Ambientales en el marco del Acuerdo de Escazú, que van a poder seguir todos estos informes y sobre todo las transmisiones que va a haber en streaming si siguen en nuestra página web de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, www.acdh.org.ar. Bueno, muchísimas gracias a nuestras 4 invitadas de hoy, Agustina Carpio, Daniela Savid, Marita González y por supuesto Adriana García, que la tuvimos un ratito nomás, pero que le agradecemos también mucho que haya hecho este esfuerzo
por acompañarnos. Y bueno, y nos seguimos viendo en tantas actividades y reuniones. Vamos para adelante para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Gracias, María José. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se